Muy buenas tardes para todos y todas las asistentes a este evento. En primer lugar, tengo que hacer una aclaración. Este título que está ahí tiene el objeto de desviar un poco la atención, porque Ruta Cultural Guane como tal no tenemos hasta el momento una evidencia de que haya existido, pero para efectos que corresponden a la intención de abordar el problema de la identidad cultural a partir de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo en las diferentes instituciones de educación superior, pero en especialmente a la Universidad de Santander, pues debe buscar una respuesta porque son las preguntas que continuamente se hacen nuestros estudiantes. Es decir, ¿por qué se llama así? ¿Por qué tal edificio tiene tal nombre? Y entonces, con relación Entonces vemos que estas preguntas y estos trabajos que están presupuestados desarrollar en la Universidad de Santander tienden a responder las preguntas de nuestros estudiantes con relación a la identidad. La Universidad de Santander fundamentalmente en los últimos años ha venido buscando una serie de propuestas con relación a la cultura, al arte, al patrimonio, al folclore, y por esa razón es que vemos que dentro de su escudo tiene una de las grandes aves que representan a los Andes americanos, el cóndor. ¿Por qué está ahí el cóndor? ¿Qué significa? Son las preguntas. ¿Qué tiene que ver el cóndor, especialmente con el nororiente colombiano? La Universidad de Santander, todos los edificios tienen una denominación indígena. Hay un edificio que se llama Guane, hay otro edificio que se llama Arhuaco, hay otro que se llama Muisca, hay otro que se llama Yariguíes, Motilón. Y entonces todos estos pueblos o estos rasgos ancestrales pertenecen al lugar donde la universidad tiene incidencia. Bucaramanga, es decir, Santander del Sur, el norte de Santander, Cúcuta, Valledupar, y entonces todas estas culturas de una u otra manera poblaron estos territorios. Entonces la Universidad de Santander ha intentado rescatar esa identidad porque estamos hoy en el mundo de la globalización, lo que se busca fundamentalmente es, por un lado, que si bien es cierto que hay procesos de globalización en el ámbito cultural, también es cierto que se habla de la necesidad de rescatar la identidad cultural, especialmente a partir de los postulados de Edgar Morin. Y desde esa óptica, entonces, debemos buscar unas respuestas que conlleven a satisfacer las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, porque desde luego que la intención de estar hoy aquí, como todos los otros grupos que nos han antecedido, pues también obedece a unas dinámicas que en los últimos años se han fortalecido a partir del consenso de Washington, a partir de la OCDE, que estableció que todo aquello que sea, digamos, cultura, que sea educación, que sea salud, obedece a, digamos, a las necesidades de la oferta y la demanda, es decir, el mercado. Y por esas razones que vemos que el caso de las políticas públicas en el campo del arte, en el campo de la cultura, en los últimos años en Colombia están orientados fundamentalmente al desarrollo del turismo, del ecoturismo,
y también a lo que llamamos a veces eso de la vivienda bioclimática. Hay una cantidad de factores que están de por medio y que están jugando un papel fundamental. Entonces, uno de los puntos para fortalecer la institución es, desde luego, desarrollar estos temas de investigación al interior de la universidad, fundamentalmente para explicarle con participación de nuestros estudiantes lo que significa, de dónde viene la cultura guane, por qué el edificio principal se encuentra en lo que se llama Lagos del Cacique y qué tiene que ver eso pues con el nororiente colombiano. Y entonces vemos que hay una tradición que no solamente, digamos, en un mundo como el de hoy, donde se ha perdido el reconocimiento y la identidad histórica, es necesario desde luego volver a rescatar, pero ya con unas nuevas dinámicas y unas nuevas propuestas pedagógicas a partir de la participación de los estudiantes en procesos de investigación formativa, pero también conducentes al desarrollo de una investigación que conduzca a dar resultados, que tengan unos elementos de carácter científico, al menos aproximarse a eso que llaman cientificidad. Y desde luego ahí les muestro la panorámica donde Lagos del Cacique, donde se encuentra el campus central de la universidad. Y aquí entramos ya en lo que corresponde a la ruta y el papel que juega el cañón del Chicamocha como un eje identitario de lo que corresponde a la construcción del imaginario del nororiente colombiano, pero especialmente en el campo del área metropolitana de Bucaramanga y todo lo que hoy corresponde a ese proyecto cultural, turístico, de lo que se conoce como Panache, pero no puede quedarse única y exclusivamente en ese campo, sino que comenzamos a revisar todo lo que es el fenómeno del Chicamocha y nos podemos extender hasta el municipio de La Guada y podemos llegar inclusive a otros municipios de la provincia, de lo que se llama provincia de Vélez, aunque legalmente en Colombia no existen provincias, existen unos imaginarios que se han quedado por ahí dentro del recuerdo de los colombianos y entonces encontramos que estos lugares son unos centros de pintura rupestre, de pictografía, de lugares, digamos, donde hay unas capas vegetales que se dan de diferente tipo de productos, como aquellas que tampoco fueron aptas para la producción de alimentos, pero que sí, digamos, jugaron el papel y que permitieron el intercambio cultural, comercial de aquellos pueblos que la habitaron en esos tiempos. Este es un trabajo que está encabezando el profesor Jorge Salazar, donde se ha visitado alrededor de unos 50 lugares en la Mesa de los Santos y se han tomado estas fotografías. Yo entiendo que hay otro grupo que está trabajando y que van avanzados sobre ese tema. Y entonces vemos estas pinturas que son la muestra palmaria de que por ahí estuvo el ser humano y que fue capaz de reflejar y de representar lo que para esa época correspondía a su cosmovisión. Ahí vemos unas rocas, encontramos una serie de, digamos, de pictografías que representan diferentes escenas de la cosmovisión, de la vida cotidiana, y que lamentablemente hacia el futuro se convertirán en el centro de la espeleología, porque son empresas que en este momento han comenzado a organizar y a adquirir estos territorios para explotar comercialmente a raíz del desarrollo del turismo estos lugares. Es más, hay que pedir permisos, autorizaciones para poder
adentrarse en estas cuevas y obtener esas imágenes que ustedes pueden ver en este momento. Ahí encontramos parte del territorio, ahí encontramos parte de lo que es la Mesa de los Santos y las diferentes pinturas y representaciones. Esto representa una parte de la historia de Colombia, el arte precolombino. Luego entramos en una etapa que fue la época colonial, que más adelante vamos a hablar, pero aquí obedece ya otra parte que identifica la universidad, que es el monumento de los comuneros, Santander. Se caracteriza fundamentalmente porque fue el pueblo que se resistió a lo que era la política de España, al aumento de los impuestos o las alcabalas, y Santander se convirtió en el eje que se oponía al aumento de esos impuestos. Como tal, hubo un levantamiento, no una revolución, un levantamiento de los comuneros que llegó, digamos, hasta Zipaquirá, que llegó a otros sitios. Es más, hay algunos de los grandes trabajos que se han hecho sobre los comuneros donde se dice que la incidencia de los comuneros alcanzó a llegar al sur de Colombia y parte de Mérida, pero el caso central se dio en Santander. Entonces la universidad, para rendirle un homenaje a los comuneros, contrató al maestro Héctor Lombana para elaborar esa hermosa obra con relación a los comuneros. No hablamos de José Antonio Galán, sino de los comuneros. Eso es parte para mostrar la historia de Colombia, para que nuestros estudiantes entiendan ese tipo de identidad, cuál es el papel que jugaron los comuneros y qué nos resta, qué nos queda y para dónde va. Claro, en el día de hoy, pues es muy difícil encontrar que nuestros estudiantes de pronto alcancen a comprender un poco el papel de los comuneros, que buscaban fundamentalmente eso que hoy son los postulados del libre comercio en función de que requerían vías. Es más, estaban de acuerdo con pagar los impuestos, las alcabalas, pero requerían vías de muy buen estado y que les permitieran comerciar libremente sus productos. Y otro de los aspectos fundamentales que identifica es la familia, el monumento a la familia. La Constitución colombiana establece que el eje central de la sociedad es la familia. Y entonces la universidad trata de mostrarle a sus estudiantes la importancia de la familia, cómo es el eje central de la sociedad, cuál es el papel que juegan y cómo es el resultado de la conformación de los nuevos ciudadanos autónomos, independientes, conscientes y sobre todo responsables para con una patria, con un país y especialmente con una profesión en la cual deben aportar soluciones creativas a los diferentes problemas que se les presenta. Y desde esa perspectiva respetar la naturaleza y todas las formas de vida posibles existentes en ella. Entonces, por esa razón tenemos ahí a la familia a la cual se le rinde un tributo, porque en este momento vemos que hay dentro del campo que se denomina la crisis de los valores, la familia es una de las grandes damnificadas. Y por otro lado vemos los elementos, digamos, lo que corresponde a eso que nos dejaron en parte el proceso de la colonia en representaciones artísticas. Entonces tenemos la tuna de digamos la tuna de la UDES y también tenemos los coros. Otro de los elementos hoy objeto de investigación por parte de digamos, del Departamento de Humanidades es el rescate del folclore, de las danzas típicas, de la conformación, el conocimiento del origen y el fortalecimiento de esas danzas. Es más, al final de la tarde, después de esta larga jornada, pues vamos a tener una representación de la Universidad de Santander con sus danzas. Y entonces es algo que se le está apostando a cómo se rescata, a cómo se trabaja desde el ámbito de la investigación para construir el proceso de identidad, porque hoy desde luego ese trabajo hay que abordarlo desde
desde el ámbito interdisciplinario. Ustedes pueden ver ahí los diferentes grupos. La cabida que tienen pues las manifestaciones artísticas, culturales, folclóricas, y por qué deben ser objeto de estudio y se deben desarrollar trabajos para los procesos de identidad. Otro de los aspectos fundamentales que se trabaja, otra de los trabajos que estamos desarrollando en el campo de la investigación es la ruta gastronómica por Santander. Contamos pues al frente de ese trabajo con la doctora Luz Mari, quien está dirigiendo ese trabajo de la ruta gastronómica por Santander. Es uno de los temas que estamos abordando con fuerza, es parte de la política institucional, desarrollar e investigar lo de la gastronomía. Pero por otro lado tenemos a la doctora Anastasia, que ha participado activamente en el día de hoy con sus preguntas en lo que es el rescate de las leyendas indígenas. Ese es un trabajo que próximamente va a salir a la luz pública. Y uno de los trabajos que finalmente abordamos son lo que tiene que ver con las danzas y con lo que es el folclore y la música contemporánea. Es decir, aquí se le está abriendo posibilidades a todos los factores representativos del arte, de la música y de la cultura, para que todos puedan tener, digamos, participación activa en estos procesos, para que no miren que solamente estamos estudiando las cosas que los jóvenes dicen que eso ya es tan viejo que no sirve, sino lo contrario, de cómo hacemos para rescatar aquello que nos permite decir con orgullo que somos del nororiente colombiano, que somos santandereanos, pero a su vez que somos colombianos. Pero por otra parte, tenemos un último tema de abordar que se denomina, que realmente es el título que debería tener esta presentación, que es la Ruta Cultural por Santander, que es conocer los pueblos, mirar su arquitectura, cómo está estructurado, la religiosidad popular, y por el otro lado lo que tiene que ver con las costumbres y las tradiciones de cada pueblo. Al ver que en este momento se ha finalizado, pues, digamos, la señal dice que se ha agotado el tiempo. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta con relación pues a los temas que nosotros estamos abordando en el campo de la investigación al interior de la Universidad de Santander para fortalecer eso que se llama la identidad. Como ven ustedes, este es un proyecto, es al interior de la universidad, pero que busca de allí saltar y participar en unos escenarios para aportar, digamos, a todo este campo investigativo. Veo que casi todas las universidades están trabajando en el ámbito cultural y prueba de eso es hoy el inicio pues de RICUN con una actividad interuniversitaria donde cada uno está mostrando sus aportes. Desde luego que no sé si alguno tenga alguna pregunta y si no, entonces muchas gracias por haberme escuchado.